en Egipto. Él tenía poder en Egipto. Entonces, la línea de la historia, yo quiero que usted se grabe eso, la línea histórica, ¿verdad? Porque es muy importante entender la línea histórica del pueblo de Dios. Entonces empieza con los patriarcas, como le dije, Abraham, Isaac, Jacob, ¿no es cierto? De ahí vienen los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. José llega a ser gobernador de Egipto y lleva a toda su familia a vivir a Egipto, pero José muere y dice que viene otro faraón y este faraón no conocía a José ni tenía un corazón bueno, sino que hizo esclavo al pueblo de Israel. Entonces ahí empieza, hermano, la esclavitud de Israel en Egipto. Pero Dios envía a Moisés, entonces Moisés libera al pueblo, Dios libera a su pueblo a través de Moisés y salen, hermano, a la tierra prometida, que es Canaán. Entonces, con Moisés, usted después tiene hermano, ahí viene el tiempo empieza el tiempo de los jueces de Israel. Ya viene después Josué y después vienen cada uno de los jueces. Y estando ya en el tiempo de los jueces, el pueblo de Israel ya se empezó a formar como pueblo ya. Pero quienes gobernaban en el pueblo de Dios no habían reyes todavía, sino que Dios gobernaba a través de los jueces o de los profetas. El último profeta que nosotros tenemos que gobernaba al pueblo era Samuel. Entonces, el profeta Samuel, hermano, y los profetas ejercían autoridad sobre el pueblo. Y cuando alguien tenía algún problema, iba a verdad a pedir consejo a los profetas y a ver que los profetas los guiaran o los jueces. Pero no había gobierno, sino que la ley de Dios a través de Moisés, las 605 leyes que Dios le dio a Moisés y que usted lo encuentra en el libro de Deuteronomio, esas leyes eran para todo el pueblo. Entonces, cada individuo era capaz de poder obedecer la ley de Dios y el que no obedecía, obviamente, era juzgado por el resto de personas también y por los jueces y también por los profetas. Entonces, esa era la forma en la que Israel se gobernaba. Así es como Dios gobernaba a su pueblo. Pero cuando Samuel, hermano, ya envejecía, dice que los hijos de Samuel no siguieron los mismos pasos que su padre y se volvieron, hermano, no eran igual como su padre. Entonces el pueblo no le gustó eso. Entonces el pueblo de Israel fue a Samuel y le dijo, danos un rey como todas las naciones. Y desde ahí empieza Israel a tener rey, como todos los pueblos, ¿verdad? Entonces, Dios les advierte y les dice que esos reyes los van a oprimir, les van a cobrar impuestos, les van a sus hijos los van a mandar al campo a trabajar y todo eso, y se van a adueñar de todo lo que ustedes tienen. Entonces, así es como vivían todos los reyes del mundo y así es como Israel quiso vivir. Entonces Dios les deja que tengan un rey y ahí viene el primer rey de Israel que es Saúl, el rey Saúl. Y ahí vienen los reyes, en la época de los reyes. Entonces, primero tenemos la época de los patriarcas. Preste atención, no se vaya a dormir. Como no tiene activada la cámara, no sé si estará despierto, no estará despierto o estará durmiendo. Pero, hermano, eh, viene el tiempo de los patriarcas, después viene el tiempo de los jueces, el tiempo de la esclavitud, después viene el tiempo de los jueces y después viene el tiempo de los reyes. Y juntamente con los reyes, Dios da profetas para que los reyes no se desvíen. Pero los reyes, hermanos, llegó un punto en el que no le importaba lo que los profetas digan. Sencillamente los reyes hacían lo que querían y no prestaban oído a los profetas, ni a Dios tampoco. Entonces le dieron la espalda a Dios, se fueron tras otros dioses. Entonces estamos ahí, estamos en ese punto, analizando los profetas en el tiempo de los reyes, ¿sí? Eh, Tal vez más adelante analicemos, por ejemplo, los jueces, ¿sí? Aunque vayamos de adelante para atrás, ¿verdad? Los jueces de Israel, que es muy interesante también, es muy interesante, pero es necesario saber todo esto, es muy necesario. Y yo podría decirle, hermano, una cosa, yo voy a decirle una cosa, que el cristiano que no sepa estas cosas, no ha tomado en serio su preparación espiritual. El cristiano que no sepa estas cosas, hermano, no ha puesto seriedad en conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios es mucho más que solo consejos, son leyes, son ordenanzas y es también historia que está escrita para que aprendamos de eso, para no cometer los mismos errores, para aprender lo bueno
y para no hacer lo que a Dios no le agrada. ¿Sí? Entonces, es así como nosotros debemos estudiar, hermano, la Biblia, y los jueves es para eso. Son estudios, digamos, em, escatológicos, y también podríamos decir nosotros que son, tiene que ver con teología bíblica, ¿sí? Entonces, estamos profundizando un poquito, yendo más allá, viendo los profetas, el carácter de un profeta, la actitud de un profeta, qué pasó en el tiempo de ese profeta, cómo vivía el pueblo, qué hacía el pueblo y por qué Dios juzgó al pueblo como lo juzgó. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué el pueblo le dio la espalda a Dios? El mayor pecado del pueblo fue la idolatría, irse tras los dioses paganos, y eso acarrea, la idolatría acarrea todas las depravaciones que pueden existir, hermano, y que existirán. La idolatría, ¿sí? La idolatría, porque ya le he dicho que la idolatría es uno de los peores pecados del hombre, del ser humano, porque cada quien, hermano, vive como desea vivir, y se crea un Dios que apruebe su forma de vida y se siente seguro, se siente bien con ese Dios. Entonces eso es lo que el Dios de la Biblia no aprueba, sino que Dios, el Dios de la Biblia expresa su voluntad y le dice al hombre: si haces esto vives, y si haces esto mueres. Entonces es tu decisión, tú decides qué camino seguir. Hasta cierto punto podríamos decirlo así. Entonces ahora estamos en el profeta Daniel, ¿verdad? Ya hemos pasado muchos profetas, hemos hablado de muchos profetas. Déjeme ponerle rapidito para que vaya viendo usted en dónde nos encontramos. Sí, a ver, aquí le voy a compartir la pantalla. Le voy a compartir, déjeme ver acá. Fíjese, ahí tenemos, ¿verdad? Ya hemos pasado por todos estos profetas: Samuel, Natán, Gad, Semaías, eh, Semaías, Ahías, Ananí, o Hananí, Jehú, Elías, Micaías, Eliseo. Son profetas, ¿no? Y los que usted ve al lado son los reyes de Judá, y acá los reyes de Israel a la derecha. Jonás, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Nahum, Jeremías, Habacuc, Sofonías, Joel, y llegamos a Daniel. Fíjese qué bonito, qué hermoso. Ya hemos visto, hermano, algunas cosas, ¿no? Es bueno, hermano, es bueno, porque hemos ya aprendido mucho de los profetas de Dios. Al menos, hermano, podría decir que a mí, como pastor de la iglesia, aprender de estos, si de alguien yo tengo que aprender, es de estos siervos, hermano. Y usted como cristiano también tiene que aprender de estos siervos, porque estos fueron siervos entregados a Dios completamente, hermano. No fueron a medias, se entregaron al Señor completamente y ofrendaron sus vidas por el Señor. Entonces, si de alguien tiene que aprender, es de los profetas. Si de alguien tiene que aprender, es de los discípulos de Cristo. Si de alguien tiene, excepto Judas, si de alguien tiene que aprender, hermano, es de Cristo. Amén. Entonces, fíjese, ya estamos en Daniel y ya nos queda solo Ezequiel, Abdías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que es el último profeta. Y se acabaron los profetas. Y de ahí viene algo que se llama la época del silencio. Dios no vuelve a hablar más al pueblo de Israel. No le vuelve a hablar más. Y el pueblo de Israel se desespera porque ya no hay profetas. Y hasta el tiempo de Juan el Bautista vuelve a aparecer otro profeta. ¿Mm? Y todos esos años, hermano, ya no había profetas. Dios guardó silencio, ¿no? Entonces, eh, hablando del profeta Daniel, que es lo que hoy nos toca, yo quiero compartirle, hermano. Vamos por el libro de Daniel es diferente a, podríamos decir, a todos los libros. El libro de Daniel es especial. ¿Por qué es especial el libro de Daniel? Porque el libro de Daniel habla, hermano, de cosas que han pasado, que pasaron en el tiempo de él y que pasarán hasta el tiempo de nosotros, ¿sí? Pero de una manera muy específica, muy clara, con tiempos, con fechas, tal vez no días,
pero sí con tiempos, con acontecimientos finales. Entonces el libro de Daniel se estudia junto con el libro de Apocalipsis también. Tiene mucho que ver. Por ejemplo, cuando habla de las 70 semanas de Daniel, ¿verdad? Se habla del tiempo final, del fin del mundo. Entonces, el libro de Daniel es un libro especial y hay que saberlo estudiar, hay que saberlo entender. No es un libro de historia, nada más, sino que es un libro profético, ¿sí? Y es un libro también que trae mucha enseñanza al cristiano, trae mucha enseñanza. Entonces, hasta ahí, mis hermanos, yo quiero que ustedes hacer una pausa hasta ahí. Y todo lo que les he explicado, todo lo que les he dicho, yo quiero que ustedes, hermano, si lo apuntan o después del video lo descargan, pero quiero que ustedes vayan guardándolo para que ustedes vayan entendiendo. Y si algo no entienden, por favor, levanten la manito, ¿sí? Levanten la mano ahí en Zoom y pregunten lo que no entiendan. Amén. Entonces, el libro de Daniel, eh, si Dios nos permite, hoy día lo podemos concluir, si no lo concluimos la próxima semana, porque solo tenemos 45 minutos para esta clase. Pero para adelantar o para hacer un poco más dinámica la clase y más, podríamos decir, más rápida la clase, yo encontré un video que habla de un resumen del libro de Daniel. No vamos solo a ver el video, yo quiero mostrarle el video, pero vamos a ir nosotros examinando el libro de Daniel, porque es necesario que vayamos, porque aquí no explica todo, sino que da un resumen general del libro de Daniel. No sé si alguno de ustedes se ha encontrado con este canal que se llama Bible Project, español o Proyecto Biblia. No sé si alguno ha encontrado este canal. Por favor, me dice si alguno ha encontrado, me dice amén. O me dice yo encontré, o yo sí conozco ese canal. Amén. Marlene, muy bien. ¿El resto no? Caticita, ¿has encontrado este canal? No, Davis. María Elena. No, pastor. Buenas noches, pastor. Amén. Bueno, les ruego, por favor, les ruego a todos los hermanos y hermanas que no me llamen por mi nombre. Aunque yo me llamo David o Davis, dígame pastor si desea, si no dígame siervo nomás o hermano, como desea ya. Pero más que todo para ir entrando en ambiente, para ir entrando en ambiente. Amén. Si no conocían este canal, ahora ya lo conocen. Se llama Proyecto Biblia. Yo quiero que usted se suscriba a este canal porque es un canal muy bueno. Y ya va a ver por qué. Suscríbase a ese canal. Y vamos a ver esto. Les voy a compartir. No sé si están viendo el canal. Si están viendo el canal. Amén, pastor. Ya, ahí está. Vamos a empezar. Presten atención. El libro de Daniel. La historia se desarrolla justo después del primer ataque de Babilonia a Jerusalén. Ellos habían saqueado la ciudad y su templo y se habían llevado a los israelitas al exilio. Entre ellos estaban 4 hombres de la familia real de David: Daniel, a quien después se le llama Beltsasar, y sus 3 amigos, a quienes probablemente conoces por sus nombres babilonios: Sadrach, Mesach y Abednego. El libro cuenta acerca de sus luchas por mantener la esperanza en la tierra de sus conquistadores. A primera vista, el diseño del libro parece bastante simple. Los capítulos del 1 al 6 contienen historias acerca de Daniel y sus amigos en Babilonia, mientras que los capítulos del 7 al 12 contienen las visiones de Daniel acerca del futuro. Pero esta forma del libro en 2 partes se hace aún más interesante por otra característica de su diseño: el lenguaje del libro. Comienza en hebreo, el idioma de los israelitas, pero los capítulos del 2 al 7 están escritos en arameo, un lenguaje primo del hebreo que se hablaba ampliamente entre los imperios antiguos. Pero luego, en los capítulos del 8 al 12, el libro vuelve al hebreo. Este diseño muestra cómo los capítulos del 2 al 7 son una sección coherente, pero también resalta la importancia de los capítulos del 2 al 7 para entender los capítulos posteriores. Profundicemos un poco. El capítulo 1 presenta la tensión básica de la primera parte. A ver,
Hasta ahí. Por favor, dígame a alguien si no escucha, si no está escuchando bien. Sí se escucha bien, pastor. ¿Sí se escucha bien? Sí, pastor. Amén. Ya. Hasta ahí. Hasta ahí. Lo primero que nosotros vemos y que hemos ido analizando a medida que hemos ido en esto, en este estudio, es que ya, ¿quién gobernó aquí? ¿Quién estaba gobernando sobre Israel? Mire, Israel ya fue conquistado. Judá todavía está peleando, pero ya más adelante con los persas, Judá también cae. Pero aquí está peleando Israel. Y cuando hablamos de Israel, estamos hablando de Jerusalén, la capital de Israel. Entonces ya cayó. Ya vinieron los babilónicos, hermano, y tomaron la ciudad, destruyeron el templo, se llevaron cautivo a la gente y también se llevaron los tesoros, el templo de Dios, todo, hermano, se saquearon completamente la ciudad, completamente el templo de Dios, todo lo saquearon. Entonces, fíjese que ya Daniel es llevado cautivo. Cuando era jovencito fue llevado cautivo, bien joven, aparentemente unos 14, 13, 14, 15 años, no más. Ya fue llevado cautivo. Entonces, fíjese aquí, esto es importante. Segundo, lo que dice es que el libro fue escrito en 3 idiomas: hebreo, arameo, y nuevamente el capítulo del 8 al 12 es escrito en hebreo. O sea, serían 2 idiomas, pero hay esa transición. Primero en hebreo, el 1. Del 2 al 5 en arameo y del 8 al 12 nuevamente en hebreo. Y eso tiene un porqué. ¿Por qué Daniel escribió así su libro? Ya, entonces vamos a seguir. 12, el libro vuelve al hebreo. Este diseño muestra cómo los capítulos del 2 al 7 son una sección coherente, pero también resalta la importancia de los capítulos del 2 al 7 para entender los capítulos posteriores. Profundicemos un poco. El capítulo 1 presenta la tensión básica de la primera parte del libro. Daniel y sus amigos son muy sabios y capaces y son reclutados para servir en el palacio real de Babilonia. Pero ellos son presionados para abandonar su identidad como judíos, viviendo y comiendo como babilonios y violando las leyes alimentarias judías que se encuentran en la Torá. Así que ellos se niegan y ellos eligen la fidelidad a la Torá, lo que los pone en peligro. Pero Dios los libra y ellos terminan siendo exaltados por el rey de Babilonia. Después de esto, comienza la sección en arameo, la cual verás que tiene un diseño simétrico que es realmente genial. Primero, el rey de Babilonia tiene un sueño y resulta ser que solo Daniel puede interpretarlo. Se trata de una gran estatua hecha de 4 tipos de metal, y esta simboliza una secuencia de reinos, y la cabeza es Babilonia. Pero luego, una enorme roca llega volando y quiebra la estatua, y la piedra se convierte en una enorme montaña. Ahora, este sueño es la primera de muchas visiones simbólicas del libro y presenta la narrativa básica de todas ellas. Daniel dice que la estatua representa una serie de reinos humanos que seguirán al de Babilonia y que todos estos reinos llenarán el mundo de Dios con violencia. Pero un día vendrá el reino de Dios, quien confrontará y humillará a los reinos arrogantes de este mundo y llenará el mundo de la justicia sanadora del reino y del gobierno de Dios. Después de esto, el capítulo 3 cuenta la famosa... Amén. Ahora sí, vamos a la Biblia. Abran el capítulo 1. Capítulo 1. Ayúdenos leyendo, por favor. Vamos a empezar. Joelito, ayúdanos leyendo. El capítulo 1 de Daniel. Ya, pastor. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y le asistió, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sidán, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo al rey Apenaz, jefe de sus
pues que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos en quienes hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, y idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras de la lengua de los caldeos, Hasta y ahí las nomás, señales. hasta ahí nomás. Fíjese que ya llegó Nabucodonosor. Y Nabucodonosor ya sitió la ciudad y la conquistó. Pero hay algo interesante aquí también que dice, si usted lo lee en el 2, es que también dice que entregó Dios en sus manos a Joacim, rey de Judá. Bueno, o sea que también también Judá cayó, ¿verdad? Subraye eso, subraye esa parte. Bien, siga por favor. A ver, vamos en orden, a ver aquí. Déjeme poner esto bien. Esa historia de los temas se unen. Fue esto. Paticita, ayúdanos leyendo, por favor. Siga la lectura. Amén. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Isaías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Amén. Y a Daniel. Hasta ahí, por favor. Hasta ahí, por favor. ¿Qué hicieron? Les cambiaron el nombre. Amén. Les cambiaron el nombre a estos. Y usted se va a dar cuenta que cada uno de esos nombres, si usted lo consulta, por ejemplo, Belsasar, ¿qué significa Belsasar? Usted va a encontrar con que les pusieron nombres de dioses paganos o referentes a dioses paganos, pero sus nombres eran, hermano, referentes del Dios de Israel. Por ejemplo, déjeme ponerle el significado de Daniel. ¿Y qué significa Daniel? No sé si lo puede ver usted en la pantalla. Significa Dios es mi juez o justicia de Dios, pero del Dios de Israel. Y le pusieron Belsasar, solo por darles un ejemplo nomás. Belsasar. Fíjese lo que significa. A ver, déjeme ver aquí. No, no está aquí. ¿Puede buscarlo usted también ahí? ¿Puede buscarlo en su computadora? Si alguien encuentra, por favor, antes que yo, puede ayudarme con eso. Fue hallado el mayor espíritu sin entendimiento. Le pusieron Bel Balatsur. A ver, Bel Balatsur. ¿Sí? Bel protege su vida, significa. Y ese nombre Bel hace referencia a Baal también, ¿no? Entonces es un dios, de los babilonios. Es un dios que tiene que ver, hermano,
con una religión pagana. Entonces, fíjese que le cambian la identidad. Cambiar el nombre no solo es ponerle otro nombre, hermano. No solo es decir, oh, bueno, ahora ya me llamo Belsasar, no pasa nada. No, le cambiaron su identidad, le cambiaron. Acuérdese que antes les ponían los nombres y el nombre era una bendición. El nombre no solo era algo que le iba a identificar a la persona, sino que era, hermano, hasta una función y una bendición, ¿verdad? Que los padres o el padre echaba sobre su hijo. Y era muy importante. Para nosotros en nuestra cultura el nombre, hermano, ponen el nombre de la novela, el nombre de cualquier cosa, ¿verdad? Que suene bonito. Pero no nos damos cuenta que estamos bendiciendo o estamos, hermano, hasta cierto punto, déjeme decirle, podemos estar maldiciendo a nuestros hijos, poniéndoles cualquier nombre o poniéndole el nombre de personas, hermano, que tal vez son personas malvadas, yo qué sé. Bueno, por ejemplo, imagínese ponerle Hitler, por ponerle un ejemplo, Hitler a un hijo, hermano. Pero el nombre es mucho, cuenta bastante. Entonces, solo por darle un ejemplo rapidito nomás, porque no nos vamos a detener ahí. Yo quiero avanzar a las profecías de Daniel. Siga, por favor, Paticita, siga la lectura. Amén. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y dio por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y lo puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor, el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestro rostro más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Meisar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y no nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con los siervos según veas. Consistió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Amén. Y al cabo de los 10... Hasta ahí nomás, Paticita, hasta ahí nomás, gracias. Ya, entonces el capítulo 1 habla de Daniel y sus compañeros en Babilonia. Ese es el capítulo 1. Pero después en el video vimos que avanzamos al capítulo 2 y habla de que ya Daniel, hermano, ya era joven y el rey Nabucodonosor tiene un sueño, el sueño de una estatua que se levanta sobre la tierra. Entonces Daniel interpreta ese sueño, lo interpreta, y esa estatua representa reinos, ¿verdad? Ahora, vamos a seguir, por favor, viendo el video. Se los voy a poner desde acá para que usted vaya. Pero también resalta la importancia de los capítulos del 2 al 7 real de Babilonia. Pero ellos son presionados para abandonar su identidad como judíos, viviendo y comiendo como babilonios y violando las leyes alimentarias judías que se encuentran en la Torá. Así que ellos se niegan y ellos eligen la fidelidad a la Torá, lo que los pone en peligro. Pero Dios los libra y ellos terminan siendo exaltados por el rey de Babilonia. Después de esto, comienza la sección en arameo, la cual verás que tiene un diseño simétrico que es realmente genial. Primero, el rey de Babilonia tiene un sueño y resulta ser que solo Daniel puede interpretarlo. Se trata de una gran estatua hecha de 4 tipos de metal, y esta simboliza una secuencia de reinos, y la cabeza es Babilonia. Pero luego, una enorme roca llega volando y quiebra la estatua, y la piedra se convierte en una enorme montaña. Ahora, este sueño es la primera de muchas visiones simbólicas del libro, y presenta la narrativa básica de todas ellas. Daniel dice que la estatua representa una serie de reinos humanos que seguirán al de Babilonia y que todos estos reinos llenarán el mundo de Dios con violencia. Pero un día vendrá el reino de Dios, quien confrontará y humillará a los reinos arrogantes de este mundo y llenará el mundo de la justicia sanadora del reino y del gobierno de Dios.
Después de esto, el capítulo 3 cuenta la famosa historia de los 3 amigos de Daniel, quienes rehúsan inclinarse y adorar a la enorme estatua de un ídolo, la cual, como la estatua en el capítulo 2, representa al rey y a su poder imperial. Así que los amigos son perseguidos y arrojados en un horno de fuego, pero Dios los libra de la muerte y ellos son exaltados por el rey, quien ahora reconoce a su Dios como el único Dios verdadero. Después de esto tenemos un par de historias acerca de 2 reyes babilonios, Nabucodonosor y luego su hijo, Belsasar. Ambos están llenos de orgullo por su poder imperial, y así como en el capítulo 2, Dios les advierte a ambos a través de sueños y luego por visiones, los cuales, al igual que en el capítulo 2, solo Daniel puede interpretar. Él dice que ambos reyes deben humillarse delante de Dios, y ambos reyes se resisten con arrogancia. Así que Nabucodonosor es golpeado por la locura. Se vuelve como una bestia en el campo. Pero luego él se humilla delante del Señor y su humanidad le es devuelta. Es restaurado como rey. Esto es en contraste con su hijo Belsasar, quien no se humilla delante de Dios y es asesinado esa misma noche. Ahora, estas 2 historias toman imágenes de Génesis capítulos 1 y 2 y del Salmo 8, donde los humanos son representados como la imagen real de Dios. Él les ha dado autoridad para gobernar sobre las bestias del campo y las aves del cielo, a nombre de Dios, quien es el verdadero rey del mundo. Pero cuando los humanos se olvidan de esto, cuando se rebelan y hacen un Dios de ellos mismos y de su poder, se vuelven menos que humanos, similares a las bestias violentas que se enfrentarán a la justicia de Dios. Lo que nos lleva al capítulo 6, el cual es paralelo al capítulo 3. Y esta vez es Daniel quien está siendo perseguido porque se niega a orar y adorar al rey como Dios. Y así como sus amigos, él es sentenciado a muerte y arrojado en un foso de leones, pero Dios lo libra de las bestias. Y como a sus amigos, el rey exalta a Daniel y adora a su Dios, lo que nos lleva al capítulo 7. Este es el paralelo del capítulo 2 y el centro del libro, donde todos sus temas se unen. Es otro sueño, pero esta vez es un sueño de Daniel, e irónicamente él no puede entender el sueño hasta que un mensajero angelical se lo explica. Él ve una serie de 4 bestias, una como león, una como un oso y luego una como un leopardo alado. Cada una de ellas simboliza un reino arrogante. Y al final de todas está una super bestia identificada como un imperio realmente malvado que tiene muchos cuernos, un símbolo común para los reyes en el Antiguo Testamento. Y hay un cuerno específico que es una imagen de un rey arrogante que se exalta a sí mismo por encima de Dios y persigue al pueblo de Dios. Ahora, el pueblo de Dios es simbolizado por una figura llamada el Hijo del Hombre, quien es una imagen tanto del pueblo del pacto de Dios como del rey procedente del linaje de David. Pero luego, de repente, Dios, quien es llamado el Anciano de Días, viene y se sienta sobre su trono. Él destruye a la superbestia y exalta al Hijo del Hombre sobre las nubes desde donde él viene a sentarse a la diestra de Dios y a compartir con Dios el gobierno sobre las naciones. Ahora podemos mirar hacia atrás y ver cómo todas estas historias de la primera mitad encajan como un todo. Las 3 historias de fidelidad a pesar de la persecución se supone que den esperanza al pueblo sufriente de Dios entre las naciones. Ellos sufren porque los reinos humanos se han rebelado contra Dios y se han convertido en bestias. Así que estas visiones exhortan a la paciencia, que el pueblo de Dios debe esperar a que Él traiga su reino y gobierno sobre nuestro mundo y vindique a su pueblo sufriente. Pero también hacen que surja la pregunta de cuándo Dios hará esto. Y eso es lo que estas 3 visiones finales se disponen a explorar. En el capítulo 8, Daniel tiene otra visión acerca de las 2 bestias finales del capítulo 7. Pero esta vez son simbolizadas por un carnero, quien se nos dice que es una imagen de los reinos de Media y Persia, y luego un macho cabrío que es una imagen de la antigua Grecia. Y del macho cabrío salen un montón de cuernos, uno de los cuales simboliza al rey malvado del capítulo 7. Se nos dice más acerca de él, que atacará a Jerusalén y se exaltará a sí mismo por encima de Dios y profanará el templo con sus ídolos. Sin embargo, al final, él será destruido por Dios, quien exaltará a su pueblo y a su reino. Ahora, a nivel del capítulo 9, Daniel está muy confundido, especialmente respecto de cuándo sucedería todo esto. Así que consulta el rollo del profeta Jeremías, donde Dios dice que el exilio de Israel solo duraría 70 años.
Así que para Daniel, los 70 años están por terminar, por lo que le pide a Dios que cumpla su promesa pronto. Pero un ángel viene y le informa que el pecado y la rebelión de Israel han continuado. Así que su tiempo en el exilio y la opresión continuarán, y su duración será 7 veces más larga de lo que Jeremías previó. Daniel está profundamente turbado por esto y tiene una última visión. Se nos muestra la misma secuencia de reinos: Persia, luego Grecia y Alejandro el Grande, seguido de reyes menores. Todo esto conduciendo al último rey, el rey del norte, quien invadirá Jerusalén, pondrá ídolos en el templo y se exaltará por encima de Dios. Pero luego, de repente, este rey cae en la ruina. Ha habido mucho debate acerca de a qué se refieren todas estas visiones. Muchos ven una clara conexión con los ataques del rey sirio Antíoco en el 160 a.C. Él mató a muchos judíos fieles en Jerusalén y colocó ídolos en el templo. Otros piensan que estas visiones apuntan hacia el rol del Imperio Romano en la ejecución de Jesús y en la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo. Y otros más creen que será cumplida en eventos futuros que sucederán cuando Jesús regrese. Ahora, el problema es que los símbolos y los números no encajan perfectamente con ninguna de esas posturas, pero abren la posibilidad de que, en un sentido, todas estas interpretaciones tengan razón. El libro de Daniel ha sido diseñado para ofrecer esperanza a todas las generaciones futuras del pueblo de Dios. Lo hizo en los días de Antíoco y lo ha hecho después también. Esta es la razón por la que Jesús podía usar imágenes de Daniel para describir y confrontar a los líderes opresores a quienes se enfrentó en Jerusalén. Esta es la razón por la que Juan, el visionario que escribió Apocalipsis, pudo adaptar las visiones de Daniel y aplicarlas a la Roma de su tiempo y también a todos los imperios opresivos del futuro. Entonces, el punto de Daniel es que todas las generaciones de lectores pueden encontrar aquí un patrón y una promesa. Es un patrón de que los seres humanos y sus gobiernos se convierten en bestias violentas cuando glorifican su propio poder, cuando redefinen el bien y el mal y no reconocen a Dios como su rey verdadero. Pero Daniel también ofrece la promesa de que un día Dios confrontará a la bestia. Él rescatará a su mundo y a su pueblo al traer su reino sobre todas las naciones. Así que para todas las generaciones, este libro habla de un mensaje de esperanza que debe motivarnos a la fidelidad. Y de eso trata el libro de Daniel. Amén. Fíjese, ese es un resumen práctico del libro, porque es un libro amplio, es un libro muy amplio. Entonces, rápidamente vimos el capítulo 1. El capítulo 1, yo sé que hay muchas preguntas que ustedes también tienen, si es que prestaron atención al video. Yo sé que usted se quedó con muchas preguntas, pero es cuestión, hermano, es cuestión de ir analizando capítulo por capítulo. Y hoy día vamos a analizar solo el capítulo 2, nada más. No vamos a ir a analizar los 12 capítulos. El capítulo 1, hermano, es más un capítulo de enseñanza de vida. El capítulo 1 es una enseñanza de vida. Lo leímos, ¿verdad? Que aunque era muy joven Daniel y sus amigos, y aunque, hermano, quisieron cambiarles la identidad, lo que el mundo quiere hacer, hermano, con el cristiano es que el cristiano parezca, hermano, un cristiano más mundano que cristiano. Pero, hermano, Daniel no se dejó cambiar, sino que Daniel mantuvo su integridad. No es que porque Daniel estuvo en Babilonia, no es que Daniel, cuando Daniel estaba en Israel, ahí él era santo. Se fue a Babilonia, no, ya en Babilonia las cosas son diferentes, es otra cultura, es otra música, es otra comida. No, dice que Daniel no quiso ni contaminarse con la comida, sencillamente él pidió por favor que no le den la comida que comen ahí, sino que él quiere seguir comiendo la comida que él comía cuando estaba en Israel. Entonces eso nos habla, hermano, de identidad, de cuán importante es tener identidad como cristianos. Si tú estás aquí en Riobamba como cristiano y te congregas y tienes una identidad de cristiano, cuando tú vayas a otra ciudad tienes que seguir teniendo una identidad de cristiano. No que porque ya no voy a la iglesia, ya no me congrego, ya no leo la Biblia,
voy perdiendo mi identidad y a la final termino haciendo lo que todo el mundo hace. Entonces ahí has perdido tu identidad de cristiano. Entonces yo como cristiano, hermano, no puedo perder esa esencia, la esencia del cristianismo. Donde quiera que vayas, tienes que mantener esa esencia. Entonces eso tiene que quedar claro, hermano, en tu vida, en nosotros. Entonces el capítulo 1 habla de eso. Entonces él no quiso contaminarse ni con la comida ni con la bebida del rey de Babilonia, sino que él dijo: a mí denme la comida que yo comía en Israel. Y halló gracia. Eso es lo que me encanta, que Dios puso gracia para que le dijeran, bueno, porque pudieron haberle dicho: y si tú eres esclavo, tú no vas a estar escogiendo qué comida vas a querer. Pero halló gracia, dice. Eso es lo que acompaña siempre a los hijos de Dios, a los que temen a Dios, la gracia de Dios que está en ellos, ¿verdad? Entonces halló gracia delante del que les servía y dijo: oh, está bien, está bien. Y resulta, hermano, que Daniel y sus amigos no se contaminaron y se mantuvieron en santidad en sus vidas, aunque ya estuvieron en Babilonia y aunque ya fueron esclavos de Babilonia. Entonces, así es como va el capítulo 1. Y a la final dice que Dios puso en ellos una sabiduría tal, que fíjese que de Daniel decían que sobre él reposaba, hermano, el Espíritu de Dios. O decían los babilónicos, el espíritu o los espíritus de los dioses reposaban en él. Ellos decían así porque ellos creían en muchos dioses. Pero había una sabiduría tal, hermano, en Daniel, que no se hallaba en ninguna otra persona en todo Babilonia. Y Babilonia era un imperio. No estoy hablando de un país, era un imperio que conquistó y fue grandísimo, hermano, sobre la tierra. Entonces han habido varios imperios, ¿verdad? Y vienen desde el imperio, hermano, que nosotros lo vemos en esta historia, el imperio egipcio, después viene el imperio asirio, después viene el imperio babilónico, hermano, después viene después del imperio babilónico viene el imperio persa, y son 4 imperios. Después viene, hermano, el imperio de Grecia, 5 imperios, hermano, y viene también el imperio romano, son 6 imperios. Pero también tiene que venir otro imperio, y es el imperio, hermano, o es el reinado, mejor dicho, del anticristo, o hermano, como se conoce también, donde va a venir el falso profeta, el anticristo y la bestia, que es de lo que estaba hablando este video que hablábamos, ¿no es cierto? De la bestia que ha de gobernar al final, hermano, de los tiempos. Y hacia eso nos estamos encaminando, hacia eso nos estamos encaminando, la adoración a la bestia. Y no es, hermano, déjeme decirle que no es locura y no es nada ajeno a las cosas que están pasando. Veía yo, hermano, unos videos acerca de todos los cantantes seculares, todos los cantantes mundanos, podríamos decir, los más famosos, los más representativos. Y en sus conciertos, ellos anuncian el reinado del anticristo. Hacen una escenografía y ellos anuncian el reinado del anticristo y ellos como sus súbditos, como los súbditos del anticristo. Usted me va a decir, es que yo no veo música mundana. Amén, está bien. Pero yo, hermano, me encontré examinando un poco esto, me encontré, hermano, con artistas que se han declarado realmente, hermano, anunciantes del reinado del anticristo. Entonces en sus conciertos ellos hacen escenografías, preparan, hermano, y la gente y todo, y hacen una escena, ¿verdad? Y la gente se alegra porque dice: wow, qué bonito, luces, todo lo de acá. Pero todo es preparado para el reinado de la bestia, ¿sí? Para el reinado de la bestia. O sea, la bestia es Satanás. Y el anticristo es alguien que él está preparando, es un hombre que va a venir a reinar en la tierra, ¿verdad? Y el falso profeta es un hombre que va a acompañarle al anticristo haciendo prodigios, milagros y todo, hermano, para haga cuenta para que él lleve a cabo y la gente le siga. Tiene que hacer muchos milagros, va a hacer muchos prodigios, incluso va a resucitar gente muerta.
Y la gente, hermano, va a ir tras eso. Entonces, haga cuenta que es una copia, hermano, de Cristo, Juan el Bautista y el Padre, hermano. Amén. De lo que nosotros tenemos en la Biblia. Entonces, examinando rápidamente, hermano, el capítulo 2, el capítulo 1 ya habla de eso. El capítulo 2 habla de un sueño que tuvo este rey. Y este sueño habla básicamente, hermano, de cómo Babilonia se construyó como un imperio y cómo Babilonia va a ser destruida también. Y cómo van a aparecer más imperios y cómo esos imperios también van a ser destruidos. Fíjese que Dios le muestra a Nabucodonosor el futuro, lo que va a pasar en un sueño. Y le deja ver en una estatua muchos reinos, varios reinos, hasta el último reino, que es un reino es una mezcla de hierro con barro, fuerte y débil, dice, pero que va a venir una roca, una gran roca, y va a destruir y va a hacer polvo ese reino. Entonces, esa gran roca, ese es el reino, hermano, del Mesías, es el reino del Señor, que va a destruir al anticristo, porque el último de estos reinos es el anticristo, el reino del anticristo. Entonces, hay que ir entendiendo este libro. Yo quisiera, hermano, que usted vaya preparando sus preguntas solo del capítulo 2, no de los otros capítulos, porque los otros capítulos los vamos a ver más, hermano, la próxima semana, y así vamos a ir viendo. Es necesario hacer una pausa e ir viendo este libro de Daniel despacio, ir viendo capítulo por capítulo, ir examinando, hermano, por lo menos los capítulos proféticos, los que hablan del tiempo del fin, ¿sí? Aprovechando que entramos a estudiar este libro, porque no vamos a leerlo nada más por leerlo, ¿no? Sino que vamos a entenderlo también. Entonces vamos con el 2. Fíjese, el capítulo 2 es, no es muy largo, hermano. Y vamos a leerlo. A ver, Catecita, ayúdanos leyendo. Vamos en orden, ¿ya? Mi hermana Katy, lea, por favor. El Daniel capítulo 2. 2:1. Sí, por favor. Por favor. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos y encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Oh, vamos. Y mis disculpas, está llorando. No te preocupes. Vamos a ver. Ruthita, siga por favor la lectura. ¿Dónde se quedó? En el 4. Siga, Amén, por favor. pastor. Siga, siga. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibirás dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me muestras el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuestas mentirosas y perversas que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne.
Ahí Por nomás, eso, Rosita. Gracias. Qué locura, hermano. Qué locura de Nabucodonosor. Pero ¿sabe qué? Eso vino de parte de Dios. Nabucodonosor no se acordaba del sueño. O tal vez sí, pero él quiso probar a sus adivinos a ver si verdaderamente eran adivinos, hermano, si es que verdaderamente ellos podían interpretar su sueño, porque el sueño que tuvo dice que lo dejó muy perturbado en su espíritu. Fíjese, este sueño, hermano, él lo tomó como un mensaje de parte de Dios o de parte de los dioses, pero él quería saber qué significaba ese sueño. Entonces él se da cuenta, hermano, él se da cuenta y entonces él dice, quiero saber el verdadero significado. Y dice, no les voy a decir el sueño y solo les voy a decir que me den el sueño y la respuesta a los profetas o a los adivinos. Y si no me dan el sueño y la respuesta, muertos, a muerte, y ellos y sus familias y sus casas. Fíjese qué cosa tan difícil esto, hermano. ¿Quién va a poder interpretar eso? Y ellos lo reconocen, solo Dios puede interpretar eso, o solo los dioses pueden interpretar eso. Entonces, pero eso vino de parte de Dios, porque Dios ya había preparado a Daniel para eso, hermano. Y Dios tenía su plan ahí. O sea, lo que Dios quería es que no meta su mano nadie ahí. Ninguno meta su mano para ensuciar el mensaje de Dios. Fíjese. Otra de las cosas que manifiesta un profeta, hermano, del Señor, que no necesita saber lo que pasó para hablar, porque habla de parte de Dios y Dios sabe lo que pasa. No es como a veces, hermano, muchos profetas mentirosos hacen primero, le hacen llenar una hojita con sus problemas y después van y le profetizan acerca de eso que usted dijo. Y de esos hay bastantes en internet, hermano, es una vergüenza. Y la gente se ríe, se burla de eso, porque preguntan primero el problema y después profetizan de lo que preguntaron. Entonces es una forma de engaño. Y así eran estos bandidos, eran así, hermano. Dinos qué, dice, dinos el sueño y te vamos a interpretar. Y el rey le dijo, no les voy a decir el sueño. Ahora ustedes me dicen el sueño y la respuesta. Si no, se mueren. Ay, hermano. Ay, Dios bendito. Eso es difícil, eso es cosa seria, hermano. Siga, por favor, Marlene, el 2:13. Vamos, por favor, avanzando. Amén. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual dijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos, en los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Hasta ahí nomás. Entonces Arioc, hasta ahí nomás, por favor.
Hasta ahí nomás. Fíjese, Daniel se ofrece, hermano. Daniel se ofrece, pero no se ofreció porque quiso ser altivo ni quiso sobresalir sobre todos. Se ofreció porque lo iban a matar, hermano, a él y a todos los sabios de Babilonia, a todos, hermano. Y Daniel ni siquiera sabía de qué se trataba. Y pregunta, entonces cuando le cuentan, él dice, por favor, te pido tiempo, ¿verdad? Confiando en Dios, en Dios. Daniel sabía, hermano, quién era su Dios. Entonces él dijo, te pido tiempo, porque yo sé que esto es algo que Dios está haciendo, que Dios está haciendo. Entonces él pudo ver, hermano, un propósito ahí. Y él, hermano, se puso en oración, les dijo a sus amigos, pónganse en oración, porque Dios es el único que puede responder eso. Y se pusieron en oración a tal punto que cuando Daniel estaba durmiendo una noche, Dios le reveló a Daniel. Eso se llama revelación, algo que estaba escondido, algo que nadie sabía, algo que nadie conocía, algo que nadie antes había enseñado o había visto. Eso se llama revelación, ¿sí? De las cosas de Dios, de los propósitos de Dios. Yo no puedo decir, Dios me reveló algo que ya se ha venido predicando de años y años y años y años. Eso no es una revelación, sencillamente yo lo escuché y lo estoy predicando ahora, ¿no? Entonces, pero yo puedo decir, Dios me reveló esto porque nadie lo ha predicado, pero está conforme a la palabra. Claro que sí, eso es una revelación. Amén. Entonces, siga por favor, Marcita Yuquilema. Siga por favor el 2:25 de Daniel. Amén. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Dios le bendiga, hermano. Marcita. Síganos. Diga. El 2:25. Entonces llevó prontamente y le dijo así: he aliado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Balsasar: Ajá. ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos le pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las versiones de que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y que revela los misterios, te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías. Hasta ahí, Marcita, una pausa nada más. Una pausa, porque aquí quiero que usted resalte el capítulo 27, 28, 29 y 30. Por favor, resalten, cojan un resaltador y resalten esos capítulos. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero carácter de un profeta de Dios. Si vamos a hablar de los profetas de Dios, tenemos que hablar de cómo es el carácter de un profeta de Dios. Un profeta de Dios, déjeme decirle, jamás se exalta a sí mismo por dar una profecía. Jamás. Un profeta que no es de Dios, usted siempre lo va a escuchar exaltándose y diciendo, es que a mí Dios me revela, es que yo sé, es que el Señor ha puesto en mí, es que el Señor me ha dado, es que yo soy, si yo no soy, nadie más es que yo, y es que yo, y es que yo, y usted le va a escuchar solo yo. Da pena, hermano, cuando hay predicadores
que antes de pasar a predicar, les presentan, hermano, con un montón por ejemplo, ahí viene el pastor Con tal, tu tal, tal, currículum. que es doctor, estudió esto, estudió lo de acá, estudió lo de allá, hizo una maestría aquí, hizo una maestría allá, hizo esto, el otro, hizo lo de acá. Hermano, da pena. Da pena porque no saben lo que están haciendo. Y por más bonito que prediquen, echaron a perder lo que, hermano, debían cuidar, que es la humildad. Por eso yo le decía, por favor, no me digan o esto o el otro, peor por lo que se ha estudiado. No, sencillamente, sí. Para mí, déjeme decirle una cosa. Para mí, el nombre más valioso, más bonito es siervo. Por eso ustedes siempre me han de escuchar que les digo siervo de Dios o sierva de Dios, porque es lo que la Biblia dice, que cuando hayamos hecho todo, somos siervos inútiles. Nada más que eso. Entonces, cuando usted escucha a una persona, sea pastor, profeta, evangelista, apóstol, lo que sea, que primerito, hermano, empieza a exaltarse a sí mismo y empieza a exaltar sus logros terrenales, sus logros, hermano, déjeme decirle una cosa, usted se está topando con una persona que no tiene el carácter de un siervo de Dios, no tiene el carácter de un profeta, no tiene el carácter formado. Tal vez conozca algo de la Biblia, pero su carácter no está formado. Y se lo digo esto por si algún rato usted va a predicar en algún lado y usted intenta, hermano, sorprender a la gente con un montón de palabras y un montón de cosas y después intenta sorprenderlos, hermano, anunciándose o prepararse usted un camino anunciando sus logros terrenales. Déjeme decirle, hermano, que usted está perdiendo el tiempo o cierta persona está perdiendo el tiempo porque eso no sirve. Entonces le llama a Daniel, Nabucodonosor, y le dice, tú vas a interpretar mi sueño. Tú vas a interpretarlo. Y Daniel dice, sepa usted, rey, que ningún hombre puede interpretar su sueño. Ni siquiera yo, dice, no está en mí. No está en mí. Pero Daniel, tú eras profeta. Sí, pero no está en mí, dice Daniel. Porque yo solo cumplo órdenes. El Señor, si al Señor le place revelarme, Él lo va a hacer. Si el Señor no quiere revelarme, todos morimos ahí. Y se acabó el problema. Y no hay más. Entonces, este es el carácter de un verdadero siervo de Dios, un verdadero profeta, un verdadero ministro. Para mí es un privilegio que me digan siervo de Dios. Para mí es un privilegio. Porque eso es lo que debemos ser. Siervos de Dios. Entonces yo quería hacer un paréntesis ahí importante, porque Daniel, no es que Daniel se sentía poca cosa. Hoy a veces la gente confunde eso y piensa que porque uno dice, no soy digno, dicen, hoy qué apocado que ha sido, qué baja autoestima que tiene ese varón. Ninguna baja autoestima, no es baja autoestima. Es que la Biblia dice que ninguno piense más de sí mismo de lo que debería pensar y punto. Entonces, cuando yo digo que no soy digno, es porque no soy digno. Y Daniel lo dijo, no soy digno. Y vaya usted a ver la sabiduría de Daniel, hermano, que no era cualquier cosa. Junte 10 hombres, hermano, 10 pastores, y tal vez entre los 10 no hacen uno como Daniel, hermano. Qué cosa que Daniel tenía un carácter extraordinario, un carácter, hermano, que representaba lo que era el Espíritu de Dios gobernando la vida de una persona. Y él dice, yo no puedo. Si Dios no revela, nadie puede. Solo Dios. Entonces lo que Daniel empieza haciendo es exaltando el nombre de Dios. Es diciendo lo que Él es. Es hablando, el poderío y la sabiduría está en la mano de Dios y punto. Y si Dios no revela, nadie puede. Entonces, subraye eso, por favor, porque eso es importante. Y póngale ahí una letrita que diga carácter de un profeta o carácter de un ministro, carácter de alguien que quiera, hermano, predicar en el nombre del Señor. Siga, por favor, Marcita, usted mismo en el 31. Siga, por favor, en el 2:31. A ver. Dice, tú,
oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Subraye, por favor, eso. La cabeza de esta imagen era de oro. Siga, por favor. Ya. A ver, un minuto. Dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino. Su pecho y sus brazos de plata. Su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas de hierro. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se llevó del vientre sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres... Hasta ahí nomás. Eres Gracias, rey de Masita. reyes. Porque Gracias, Masita. Hasta ahí nomás. Siga, por favor, Mayrita. Mayrita, siga, por favor, la lectura. Gracias, Masita. Sigan en el 37, 2:37 de Daniel, por favor. Hermano, buenas noches. Lo que pasa es que estoy viajando, no tengo la Biblia a la mano. Oh, ya. Perdónenme, No se discúlpenme. preocupe. Estoy Bueno. escuchando, no, ya mi hermano. No, está bien. Siga, escuche nomás. No se vaya a ir. María Elena, por favor, siga usted. El 2:37. Ok, 2:37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que hablan, donde quiera que habitan, hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Un poquito más fuerte, María Elena, un poquito más fuerte, se escucha bien bajito. Acérquese un poquito más al celular, por favor. Ya. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Hasta ahí, punto, un ratico. A ver, la cabeza, ¿quién es? La estatua. Acuérdese de la estatua. Déjeme ponerle acá. Déjeme ponerle aquí. La estatua de Nabucodonosor. A ver. No sé si avanza a ver, por favor, la pantalla. Amén. Ya, ahí está la estatua. Fíjese lo que dice. La cabeza eres tú, le dice. Estamos en el 2:38. Entonces, cada parte de esta estatua son reinos que van a ir apareciendo con el tiempo, van a ir apareciendo con el tiempo y ni siquiera habían. Y ahí es cuando nosotros nos podemos dar cuenta de que esto no era, hermano, un invento. Se escribió este libro, hermano, y todavía no existía el imperio
no existía ni el imperio medio persa, ni el imperio griego, peor el romano, no había. Pero ya se profetizó que esos imperios iban a haber y existieron, hermano. Así que para todo aquel que piense que la Biblia es una historia escrita por hombres, hermano, no sabe lo que dice. Hermano, está loco, realmente está loco. Porque la Biblia anunció cosas que iban a suceder y pasaron, reinos que iban a aparecer y aparecieron muchos años antes. Fíjese que hasta 400 años antes y aparecieron. Y no fue coincidencia. Todo se dio al pie de la letra. Todo, absolutamente todo se dio al pie de la letra, hermano. Entonces, volvamos a la lectura. En el 38, en el 2:38 dice, tú eres aquella cabeza de oro. Y ahí está, el imperio babilónico. Siga, por favor, Marilena, el 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego el tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Hasta ahí. Viene el otro imperio que es inferior al tuyo, dice, que es el medo persa, ¿sí? Que es el de plata. Fíjese, de oro, y representa, hermano, esto de oro, plata, bronce, tiene una representación también, ¿no? Entonces, fíjese, el otro es de plata, medio persa, el otro es de bronce, el imperio griego, ¿sí? Siga, por favor. Ya. En el 40. ¿Aló? Oh, parece que se fue la señal. Mi hermana Marcia Brito, por favor. Siga. Ya, amén. Buenas noches, mi hermano. El número 40, ¿no? Sí, por favor. Ya. Y en cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de dos en parte de barro cocido de alfarero, y de parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado como barro cocido, y por ser los dedos de los pies parte de hierro y parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianza humana, pero no se unirá en el uno y en el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Hasta ahí, ni será... hasta ahí. Por Amén. favor, mi hermana Marcia, hasta ahí un ratico. Es Bien. importantísimo esto. Es importantísimo, présteme atención. A ver, seguimos. Dice que el cuarto imperio es el imperio griego, ¿sí? Pero aquí viene un quinto imperio, y es el imperio romano. Es un imperio de hierro, dice. Eso, ¿qué quiere decir que es un imperio de hierro? Es un imperio, hermano, que destruye todo, absolutamente todo, lo destruye. Y eso es lo que hicieron los romanos. Los romanos fueron un imperio muy poderoso, pero destruyeron, hermano, absolutamente todo. Claro que sí, destruyeron todo. Fueron un imperio, hermano, muy, muy fuerte, muy poderoso. Y un imperio también largo, que duró mucho. Ahora, yo le pregunto, el último imperio, el sexto imperio, los pies, mitad hierro y en parte barro. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Barro cocido. No, a todos les pregunto. ¿Cuál es?
¿Cuál es este imperio? Que es medio fuerte y en parte débil. Mire la imagen, por favor, nuevamente, y se va a dar cuenta que no se le atribuye a ningún imperio que ha existido. O sea que este imperio todavía no está. O ya está, pero todavía no ha sido destruido. Israel. No, Israel aquí no tiene nada que ver. Israel ya fue llevado cautivo. Yo le quiero preguntar una cosa. ¿El imperio romano ya ha desaparecido? Le quiero preguntar. Mi hermana, vamos con Katicita. Katy. Dime, contéstame esto, Katicita. Y todos presten mucha atención porque quiero hacerles caer en cuenta de algo. Quiero que entiendan algo. ¿El imperio romano ha desaparecido ya? Dime, Katicita, ¿sí o no? Sí, ¿Estás segura, Katicita? creo. No ha que sí. desaparecido. No ha ¿Cómo se llama desaparecido, todavía ¿Cómo se existe. llama la religión católica? Imperio Romano. Católico, apostólico Romano. y romántico. Romano. Y romano. Escúcheme, esto es interesante. Católico, apostólico, romano. La religión católica es la sucesión y la secuencia del imperio romano. Y usted va a decir, pero eso no debe ser así. Sí es así. La Iglesia Católica gobierna todavía, gobierna gran parte del mundo. Fíjese que en Roma está la sede, el Papa Católico. ¿Dónde empezó la Iglesia Católica? En Roma. Fue una religión, sí, la hermana Marilena es que se quedó sin batería, que disculpe. No se preocupe, sierva. Fue una religión que empezó con Constantino el Grande, un emperador romano, y él se autoproclamó el primer papa de la Iglesia Católica. Tenía algo de cristianismo, sí, pero era catolicismo puro. Y el Imperio Romano gobernó, porque no había rey que pueda hacer las cosas sin consultar primero a la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica tenía el control y el poder sobre todos los reinos, sobre todos los pueblos. Y se expandió a todo el mundo. Llevó la religión católica a todo el mundo, incluso hasta acá la trajo, hermano. Todo el mundo se volvió tras eso. Y era, en cierto tiempo, era una ley. El que no se hacía hermano de la religión tenía que morir, ¿verdad? Eso lo sabemos por la historia. Y habían cruzadas y guerras y tanta cosa. Entonces, la cuestión es esta. ¿El imperio romano ha desaparecido ya? No. La respuesta es no. El imperio romano ya no es tan fuerte como antes, pero no ha desaparecido. Ahora, fíjese que los pies, dice algo interesante, que los pies es un reino que se va a levantar después del imperio romano y que tiene parte hierro. O sea, ¿qué quiere decir parte hierro? Parte romano o parte católico, podríamos decirlo así. Pero también tiene parte de barro. Fíjese, en parte fuerte y en parte débil. No se le atribuye a ningún reino que ha existido todavía el último, los pies de la estatua. Usted lo puede ver aquí en la foto. No se le ha atribuido, porque después del Imperio Romano, ¿quién apareció? ¿Qué otro imperio apareció? El anticristo. El anticristo. Vendrá y hará su reino junto con la Iglesia Católica. Dice que gobernarán la tierra. Bueno, eso es algo que yo en algún momento les compartí. Que para mí, personalmente, como va a aparecer la bestia, que Satanás, el anticristo, que es alguien que tiene que venir, hermano, a gobernar, pero tiene que venir con el falso profeta, que es alguien que va a ir delante
del falso profeta, como Juan el Bautista fue delante de Jesús, asimismo el falso profeta va delante del anticristo. Y dice la palabra que el falso profeta va a abolir todas las religiones, va a desaparecer todas las religiones y va a implantar una sola religión que es la adoración a la bestia. Y si usted se da cuenta lo que está haciendo el Papa, o sea, este Papa de ahora, es muy interesante, porque él hizo algo que nunca ha hecho ningún líder mundial religioso. Ningún Papa ha hecho lo que él ha hecho. Ha reunido a todos los líderes de todas las religiones del mundo, a todos los reunió. Y eso está en internet, usted lo puede ver. Y les hizo, hermano, hizo una reunión ahí y les hizo, hermano, hasta firmar un convenio de unidad. ¿De qué consiste esto? Que no hay una religión fija, sino que vamos a hacer ahora una religión que mezcle todo y que todo se haga una sola. Que ya no es que yo acá musulmán, acá cristiano, acá ateo, testigo de Jehová, mormón, nada, todo una sola. Y eso se llama ecumenismo. Y es lo que está promoviendo este Papa desde que entró a su gobierno, lo está promoviendo con todo. Y ahora últimamente lo que incluyó también a eso son los grupos homosexuales, los grupos LGTBI. También el Papa los acogió y los puso ahí. Entonces sí se da cuenta que yo le dije, para mí personalmente, el Papa católico, sea este o el que viene después, pero el Papa católico, para mí personalmente, no va a decir eso, dice la Biblia. Para mí personalmente, según lo que la palabra dice y las conclusiones que uno puede entender de la palabra, es que el Papa católico tiene una gran posibilidad de ser el falso profeta que va delante del anticristo. Primero aparece el falso profeta y después aparece el anticristo. Y trabajan los dos juntos. Entonces, el Papa católico está haciendo tal cual al pie de la letra lo que el falso profeta tiene que hacer. O sea que no hay mucho tiempo ya para que aparezca el anticristo. Claro, eso es verdad. Ya mismo, en algún momento tiene que aparecer. Y ya debe estar, ya debe existir el anticristo. En alguna parte del mundo tiene que estar ya. ¿Ah? Y tal vez sea alguien que nosotros menos lo pensamos, hermano. Algún líder mundial que ni siquiera nosotros nos imaginamos. ¿Sí? Pero tiene que tener mucho poder. Entonces, y ese poder le va a dar, Satanás mismo le va a dar ese poder a él. Entonces, fíjese que este último imperio es un imperio que no ha aparecido y todavía no ha sido destruido. Todavía no ha sido destruido. Porque en la profecía dice que va a venir una gran piedra y va a abolir, dice, toda la estatua. Y cuando haya desmenuzado la estatua, empezando desde los pies, es interesante que fíjese, la roca, ¿dónde cayó? No cayó en la cabeza. La roca no cayó en el pecho. La roca no cayó en la cintura, que es el imperio griego. La roca no cayó, hermano, se me va a apagar la computadora, hermano, estoy sin, se me fue se está acabando la batería. Déjeme decirle que me den trayendo la batería porque el cargador se me va a apagar. Ya termino. Entonces, el imperio, fíjese que cae en los pies. Gracias, hijo. Y cae, hermano, en los pies. Entonces, eso significa algo. Déjeme poner, por favor.
Eso significa algo, que es contra ese imperio que va a venir la piedra. Y esa piedra es Cristo. Acuérdense que Cristo dijo, yo soy la roca angular y sobre quien yo caiga será desmenuzado, dijo Cristo. Y Cristo, que es la roca, cae sobre los pies y destruye toda la estatua, que es el último imperio que va a aparecer. ¿Algo quiere decir Marlene? Marlene me parece que quiere aportar algo. Ajá. Yo compartí ahí una imagen en el WhatsApp y le mandé acerca de que la roca que va a destruir esos pies, que sería una segunda versión del Imperio Romano, que es obviamente lo que está exponiendo el pastor en este momento. Y esta roca es Cristo, ¿no? Y dice en la palabra norte dice, sobre esta roca yo construiré mi iglesia, ¿no es cierto? Ahí está, ya le puse esa imagen que compartí. Exacto. Sí, ahí Mírenla está por claro. favor. Bueno, está en inglés, no, pero están los versos que se pueden revisar, ¿no? Donde se habla acerca de la iglesia y que la iglesia es la que va a derribar en sí todo ese imperio, ¿no? Todos esos imperios que han corrompido a la humanidad y a los hijos de Dios. Pero la iglesia va a derribarlos, ¿no? Es decir, se va a edificar sobre ese puesto en Jesús, que es la roca, en Cristo. Bueno, sí, puede ser, bueno, es interesante, puede tener también validez. Amén. Sí, gracias, Marlene, gracias. Pero Cristo lo dijo claramente, Cristo dijo, yo soy la roca y sobre quien yo caiga, dice, será desmenuzado, dice, ¿verdad? Entonces, que la iglesia tiene mucho que ver ahí, claro, la iglesia tiene que ver mucho, pero ¿por qué la iglesia? Porque la iglesia lleva la palabra de Cristo, que es, hermano, es poder, la palabra de Dios. Pero entonces, fíjese que este imperio, estábamos leyendo, no recuerdo en qué texto quedamos, ¿en cuál? Porque ya estamos finalizando, hermano. Alguien, por favor, que me diga en dónde nos quedamos. 43. El 43. Mi hermana Marcia, por favor, Marcia Brito, siga la lectura, por favor. Ya vamos terminando. A ver, mi hermano. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianza humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no mezclado con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y en el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey de Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y le dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey
engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de todo la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia y Sadrach, Mesach y Abed-nego, y Daniel estaba en la corte del rey. Gloria a Dios. Fíjese, desde el principio hasta el fin, gracias mi hermana Marcia, desde el principio hasta el fin, Daniel fue fiel al carácter de un profeta, fiel a Dios, y Dios lo exaltó. Si hay algo que usted tiene que entender, hermano, es que Dios exalta al humilde, pero al orgulloso lo humilla, ¿verdad? Y eso es lo que Dios hizo, eso es lo que Dios hizo con Daniel, lo exaltó, porque Daniel se humilló. Entonces, esa es la interpretación, mi hermano, del capítulo 2. De que usted va a escuchar a muchos movimientos religiosos, tal vez darán alguna otra interpretación respecto a los pies, hermano, eso ya es, hermano, dependiendo de qué entendimiento tengan acerca de la palabra. Pero nosotros sabemos y entendemos, hermano, y es fácil darse cuenta que el Imperio Romano todavía sigue y todavía, hermano, está vigente, que no ha muerto todavía del todo y que al final va a ser alianza. Y si ustedes se acuerdan lo que le dije de las alianzas que están haciendo con todas las religiones, pero va a ser una alianza, hermano, que es fuerte en parte y es débil en parte, porque no es una alianza, hermano, que salga de algo bueno y que salga del corazón también, sino que cada quien, hermano, defiende su religión y defiende su movimiento. Entonces, ese ecumenismo, que es todos los caminos conducen a Dios, que es el lema de ese movimiento ecuménico, y en el cual muchos cristianos evangélicos están también metidos, muchos líderes evangélicos como Marcos Witt y bueno, por no poner nombres, ¿no? Pero usted va a ver a muchos famosos cristianos evangélicos que están ahí también, hermano, y se han reunido también con el Papa para hacer alianzas. ¿Ah? Entonces Jesús dijo algo que es claro, hermano, la luz y las tinieblas no tienen comunión. ¿Qué luz, qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna, hermano. Entonces no hay alianza que valga, el ecumenismo no puede entrar a la iglesia, las mezclas, nada de eso puede entrar. Y eso lo vemos en Daniel. Daniel es una muestra de eso, que aunque sirvió al rey, hermano, él fue un siervo de Dios y nada más. ¿Ah? Y dice que, usted lo va a ver después, hermano, que el rey quiso pagarle a Daniel, hacerle rico, hermano, darle más dinero. Y Daniel no quiso, hermano, no quiso el dinero del rey. Hermano, Daniel era un profeta del Señor. Amén. No sé si hay alguna pregunta para terminar. Empecemos, por favor, con mi hermana Katicita. ¿Hay alguna pregunta, Katy? No, ninguna. Bueno, gloria a Dios. Acá no veo nombre. No sé quién será. Marcita, ¿hay alguna pregunta? Marcia Brito. Ah, no, es Priscila. Priscila, ¿hay alguna pregunta? Pastor. Bueno, Marcita Yuquilema. No, pastor. Muchas gracias. Bueno, Ruthcita. No, pastor. Mi hermana Mayrita. Mayrita, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno. Joelito, ¿alguna pregunta? No, ningún. Mi hermana Marcia Brito, ¿alguna pregunta? No, pastor, todo está claro, sí está aclarado todo bien. Fue
una cosa nomás que, o sea, cuando dice que cuando Daniel, o sea, estuvo, me parece en comunión con Dios, que le dijo que o sea, que en 70 años le iba a liberar al pueblo de la esclavitud. Entonces, por su maldad y su pecado, en esa parte dijo que, o sea, sería, o sea, 7 veces más, o sea, que estuvieron 490 años de esclavos. Eso dejémoslo para después. Hoy día solo capítulo 1 y capítulo 2. Ya. Nada más. Pero esa pregunta la guarda para después, porque si vamos a ir, la próxima semana vamos con el 3 y el 4. ¿Sí? A ver, mi hermanita María Elena. Pastor, una pregunta quería saber, el arrebatamiento es ¿cuándo se va a dar en qué momento se va a dar el arrebatamiento? Sí se da cuenta, hermano, que si hay pregunta. Sí se da cuenta. Y es una pregunta importantísima, hermano, porque la pregunta sería si se da el arrebatamiento antes de que la roca destruya la estatua. Y la respuesta es que sí. Antes de que la roca destruya la estatua, se da el arrebatamiento. O sea, en estos días, ¿no? En estos tiempos. En nuestro. Antes del anticristo. Antes de que aparezca el anticristo, pastor, ¿verdad? Antes de que aparezca el anticristo, porque ya cuando aparece el último reino, ya la iglesia ya no está. O la iglesia se va a medida que va a aparecer el último reino del anticristo. Entonces, el arrebatamiento se da entre el reino romano y el último imperio que se va a levantar, o el último reino que se va a levantar. Ahí se da el arrebatamiento. Antes de que destruya la roca. ¿Y cuándo va a ser destruida esa estatua completamente? En el día del Armagedón, ¿verdad? En la guerra de Gog y Magog. Ahí va a ser destruida completamente esa estatua. Lo que habla Apocalipsis. ¿Ven? Y hemos de estudiar Apocalipsis después. ¿Algo más, María Elena? No, eso es, pero ya estoy clara con eso. Gloria a Dios. Paticita, ¿alguna pregunta? No, ninguna, sí, entendí todo. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, espero que esta enseñanza, y ya la vamos a subir también a YouTube, al canal de la iglesia, para que usted pueda volverla a escuchar y pueda compartirla también, si es que hay alguien que, hermano, usted considera que necesita aprender más de la Biblia. Amén, mis hermanos, cierren sus ojitos ahí, vamos a terminar orando. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento, por este tiempo, Padre, te agradecemos por darnos esta oportunidad. Nos ponemos en tus manos y ponemos en tus manos a mis hermanos, Señor. Yo los pongo en tu presencia, Padre. Que no sea solo conocimiento, Padre, en sus mentes, sino que tu palabra se grabe en sus corazones, mi Dios, y que dé fruto, bendito Padre. Que este conocimiento de tu palabra enriquezca, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser, bendito Dios, y podamos, Padre Santo, a través del estudio de tu palabra, a través de este profeta, Señor, podamos aprender el carácter de un profeta que te ama, que te teme, y podamos también aprender, Señor, de las cosas que han de suceder y han de venir, bendito Dios. Gracias te damos y así podamos esperar tu venida también, mi Cristo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Puede activar su micrófono para despedirse. Amén, Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Bendiciones. Y la oración a las 7 de la noche. Mañana. Buenas noches. Bendiciones, pastor, bendiciones, hermanos, que Dios les bendiga. Abrazos, bendiciones. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén.